día el gobierno ha presentado su política nacional contra el crimen organizado. Un título largo porque el tema lo amerita, no podría decir. A título largo, sigla larga, digamos, porque la situación es compleja. Que se esperó harto por el... Sí, había sido anunciado, mira, sí que antes de fin de año y al menos eso se cumplió. El punto es cómo esto se concreta, porque si un problema ha tenido este ejecutivo es justamente de gestión. Pero fíjate que sería oportuno que todos quienes estén encargados de poner o implementar este plan escuchen la entrevista que Julio César Rodríguez hizo hace minutos aquí en este mismo estudio. Se la hizo a Matías Carrer. Él fue dirigente de FEDETUR y es el ejecutivo de la agencia de turismo cuyo guía fue apuñalado en el centro de Santiago. Y por eso vino a hablar. Pero terminó hablando de muchas otras cosas. Por ejemplo, datos. ¿Sabía usted que hay buses de pasajeros que toman, por ejemplo, a turistas de los cruceros, que los traen a Santiago, y que esos buses son interceptados en la ruta y los desvalijan? Y que esto ya es, no diré habitual, pero que esto ha ocurrido consistentemente en los últimos años. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los operadores turísticos extranjeros están pidiendo a las agencias locales que supriman los circuitos por el centro de Santiago? Además porque le ponen mala nota. Entonces, para los operadores turísticos, que los turistas le pongan mala nota, entonces van cambiando. Que los turistas se decepcionan de lo que ven en Valparaíso. Que los turistas se decepcionan de lo que ven en Santiago Centro. Que Chile, por ejemplo, que a él lo han llamado operadores turísticos en la última hora, por este apuñalamiento en pleno centro de Santiago de un guía turístico, que los hoteles del centro de Santiago no tienen pasajeros. O sea, que la inseguridad campea en unas zonas que antiguamente tenían algún atractivo turístico, pero que hoy día se hacen inviables para el turismo. Por ejemplo, ¿sabes lo que se hacen? Sí, se visita el centro de Santiago, pero solo panorámicamente. ¿Cómo? Solo desde arriba de los buses. Que le dicen, va pasando, mira, esa es la Plaza de Armas, esa es la catedral, aquí está la municipalidad. Fíjate que no hay peor ciego el que no quiere ver. Y me refiero a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. ¿Qué dijo ayer? Que lamentaba lo ocurrido, pero dijo, no, pero Santiago, el centro se está llenando de turistas, dijo. Que han vuelto los turistas al centro de Santiago. Sería interesante. O sea, andan extranjeros, pero no son precisamente turistas, alcaldesa. Mira, ¿sabes cuál es la pregunta? Si la alcaldesa sería capaz de ella de recorrer el centro de Santiago sin sus guardias, sin la policía, como turista. ¿Será capaz de hacerlo? Que salga a caminar. Yo recuerdo... Con su teléfono en la mano. En el centro de Santiago ahí, a pasos de la Municipalidad de Santiago, vivió Jorge Alessandri, el expresidente de la República. Ahora, efectivamente, estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando, él fue presidente entre el año 58 y el 64. Era otro Chile. Era otro Chile. El presidente Alessandri, y después, cuando dejó de ser presidente, se iba caminando al Palacio de la Moneda. Y se enojaba cuando se daba cuenta que había un carabinero cerca, una escolta. Él caminaba solo. Efectivamente, era otro Chile, eran otros tiempos. No estoy diciendo que, bueno, hay que comparar porque finalmente es el mismo sitio. Pero en los 90 ya el centro de Santiago efectivamente, y lo recuerdo muy bien, cerca de la plaza, era peligroso, pero nunca... A partir de determinada hora. Sí, pero no, eso era. No, a partir de cierta hora, permanentemente. porque esa es la verdad, estos son los datos. Cierta hora, pero ¿alguien pensaba que lo fueran a apuñalar y matar? No. ¿Cuál era el miedo? Oye, la cadenita, si tenías una cadenita de oro, la típica de estado de plata, fíjate, guárdatela bien, el teléfono no lo... Pero eso era después de las 9 de la noche. ¿Sabes lo que decía Matías Carrer? Que Chile, una de las ventajas turísticas que tenía era que efectivamente era el país más seguro de América Latina. Claro. Y por lo tanto, había algunas personas... ocurrir, pero nunca un asesinato, sí, o que su vida... Que por lo tanto, muchos de los turistas que venían a Chile, más allá de efectivamente las cualidades o los atractivos turísticos que tiene el país, era que había seguridad para la gente de tercera edad. Entonces, una de las razones para venir era esa. Bueno, eso se está perdiendo absolutamente. Entonces, el turista llega y le leen una cartilla, una especie de protocolo. Sáquese las joyas, sáquese la cadena, no acceda a un celular, los documentos déjenlo en algún... pero esto es como... Era una inhibición. Bueno, está bien. Ojalá, por lo tanto, que esta política nacional contra el crimen organizado
funcione, prospere, que le ponga mucha atención, porque cuando hablamos de crimen organizado, yo insisto, el crimen organizado echa raíces, crece y se expande de la mano de la corrupción. A ver, que no se hagan los lesos a las autoridades respecto a este tema. Porque cuando hablamos de corrupción hablamos de todo. El mundo privado, por cierto, y también el ámbito público. O sea, las autoridades públicas. El crimen organizado crece, prospera, se afianza de la mano de la corrupción. De las instituciones públicas y también privadas, pero también públicas. Y por lo tanto, la política nacional contra el crimen organizado tiene que poner un ojo severo en la corrupción. Mira lo que está pasando con algunas municipalidades, ¿no es cierto? Sí. Y hacen también, o sea, ya estamos hablando no de corrupción así, no, estamos hablando de organizaciones que saben operar y funcionar muy bien, incluso estructuras y estructuradas, sí, para que cuando usted trata, y esto debe ser muy complejo, yo me imagino, por ejemplo, a nivel de Contraloría, a nivel de la misma Fiscalía, o policía, no sé, es muy difícil. Y las policías, claro, es más sofisticado. Trata de meterse, y es tan sofisticado que las explicaciones que dan los abogados que trabajan para estos señores en las corporaciones, en los municipios, etcétera, etcétera, demuestran que hay toda una arquitectura detrás y por lo tanto, muy bien hecha, que legalmente es imposible poder llegar a una formalización, a una denuncia, a una querella. Esa arquitectura también podría ser la base para demostrar que hay una organización criminal detrás. También. O sea, a mayor sofisticación, también mayor posibilidad de que esto sea una organización criminal, si estamos hablando de eso, si la corrupción es una organización criminal. Entonces, ya, pero esto... Ahora, respecto al plan que presentó el gobierno, es importante tener en cuenta que los 39.000 millones de pesos no son nuevos recursos. Es la plata que ya fue debatida y aprobada entre los meses de octubre y noviembre en el presupuesto de la Nación. Es decir, está incluido dentro del plan. No es que esto se viene trabajando, obviamente, con el Ministerio de Hacienda. No son nuevos recursos que se destinen dentro de, para que nadie se confunda, sino que no son nuevas plata, sino que ya están en el presupuesto para el próximo año. Oye, y en términos de las plata, los desafíos son gigantescos, porque es no solamente dotar, digamos, a los funcionarios públicos, al ministerio, a las policías de mayores capacidades técnicas, adiestramiento, etcétera, etcétera, que eso es relevante, sino también, ¿cuál es la palabra? No solo alargar el brazo de la ley, sino diversificarlo. Se requieren nuevas habilidades, digamos, para enfrentar este fenómeno. ¿Por qué? Porque, como tú dices, son estructuras que se han ido poniendo más sofisticadas y por lo tanto también se requiere de un ministerio público. Estamos con todo el problema, ¿no es cierto?, de que el ministerio público está sin cabeza, porque ayer lo comentábamos acá. Hay que decir algo, yo creo que se atrevió algo que Jorge Abot ni Marta Herrera pudieron hacer, que es sacar definitivamente al yerno y a la hija de Izurieta, que era, recuerden ustedes, había una investigación, que habrían tenido acceso a información privilegiada en el contexto de la investigación, obviamente, del general en retiro, el general Izurieta, y finalmente la decisión que ha tomado quien está en calidad de subrogante, Juan Agustín Meléndez, fue sacarlos del Ministerio Público. Algo que los otros no pudieron. No hicieron. Es un paso. Ya, pero el desafío está ahí, lo hemos comentado tantas veces, ¿no es cierto? Sí, los auditores. Por ejemplo, hoy día nos visitó en la radio una auditora. Vive frente al Parque Bernardo Leighton, esto es la comuna de 5 de Abril. Si está el alcalde de Estación Central escuchándonos, ojalá suba a la radio, para que escuche bien. Por ejemplo, la avenida 5 de Abril. El nivel de microtráfico, lo que conlleva no solo microtráfico, alcalde de Estación Central, sino que también lo que tiene que ver con vendedores ambulantes, porque no estamos hablando ahora solo del traficante. El traficante, usted sabe que también está mucho más tecnologizado, tiene tecnología, vende a través de las apps, de las distintas apps de citas, por ejemplo, pero resulta que operan en ciertos círculos, disparan, pelean, tienen una complicidad brutal, Nivaldo, con los vendedores ambulantes, porque así es, con los vendedores ambulantes. Saben en qué calles tienen que colocarse, mientras que los vecinos hacen las denuncias y no pasa nada. Es verdad que la seguridad pública corresponde netamente al Ministerio del Interior. No hay injerencia ni del gobernador regional, ni tampoco de los alcaldes. Los alcaldes pueden trabajar en planes a través de la Subdere, con recursos de cámaras, autos, etcétera, etcétera. Es del Ministerio del Interior. Pero, o sea, los alcaldes saben muy bien los barrios complejos que tienen, y yo me imaginaría que le pondrían, o por lo menos irían a la moneda, no sé,
a protestar por último, pero a decir algo respecto a lo que están sufriendo sus vecinos. Y esa pasividad es la que tiene muy aburrido, no solo ahí, son hartas comunas también. Hablo del caso de Estación Central porque vino esta auditora a contar su experiencia, disparos en la noche, peleas, gritos, prostitución, de un cuanto hay. Oye, y un dato, el reclamo, que ya no se escucha tanto porque tanto reiterarlo se pierde, el gobernador no ha invitado a varias mesas sobre seguridad en algún momento. No sé si ahora, en este plan, en esta política nacional, a los gobernadores se los incluyó, no solo de la región metropolitana, a los gobernadores. Porque fíjate que tanto, esto, bueno, es sí, un poco restregar, digamos, en la herida, ¿no es cierto? La actual administración, a ver, los políticos de la actual coalición de gobierno, del oficialismo, ¿cuánto alegaron que los gobernadores tenían que ser elegidos y que tenían que darle potestad, etcétera, etcétera, que había que acabar con los intendentes, ahora delegados presidenciales? ¿Y cuál es el resultado? Sí, es que otra cosa es con guitarra. Un gobierno absolutamente aferrado a sus delegados presidenciales y, no sé si la palabra es ninguneando, pero efectivamente dejando bien a la vera a los gobernadores. Lo que pasa es que la ecuación, no voy a ofender a nadie, pero la ecuación, y esto lo hablamos en algún minuto acá en la radio, la ecuación es muy compleja, porque la seguridad pública tampoco puede quedar alguien que es externo al gobierno que administra a nivel central. Sé que puede sonar muy centralista esto, pero creo que también habría un debate si cada gobernador tiene sus policías o manda a sus policías. Si la ecuación es bien compleja, yo creo que las mesas de diálogo pueden ser una respuesta, pero ¿cuál es el problema? Es que llevamos mesas de diálogo durante ¿cuánto? Llevamos años ya con mesas de diálogo. Y cuando hablamos de salud, llevamos mesas de diálogo de no sé cuántos años. Cuando hablamos de pensiones, está la Comisión Bravo, está la Comisión... Bueno, y vamos las comisiones y las conversaciones y no pasa nada. También hubo una mesa por temas de seguridad con la agencia de turismo, donde ellos llevaron pliegos y las mesas y al final... Mira, ¿en qué se concreta? Y con esto quiero terminar para no pasarnos en el tiempo. Hay una idea, un esboce que se ha estado trabajando, que yo no encuentro que esto está incubado en el seno de la Comisión de Seguridad del Senado, que yo creo que es lo más innovador y diferente del debate que hemos conocido. Y ha sido bien interesante escuchar esa comisión donde por primera vez uno ve senadores también hablando muy en serio del tema. Con matices, pero hablando en serio, donde se habla de términos como interagenciar. O sea, tener agencias que de verdad funcionen, sacarla de los aparatos militares, sino que sean agencias de verdad canalicen. Hoy día hay poder de redes sociales y otros como para estar analizando, que analicen la seguridad pública, que tengan inteligencia a través de la data de otro, etcétera, etcétera. Yo creo que llegó la hora de modernizar también el trabajo en materia de seguridad. Esto no, y lo hemos dicho acá, tendríamos que tener cientos y cientos de carabineros. ¿Para qué si hoy día también se podría utilizar la data, las cámaras? ¿Cómo puede ser que le roben un auto a una persona y el auto pase por todos los pórticos de peaje en la autopista y ninguna cámara pueda decir, oye, ahí va el auto? Es que parece como que secuestren a un conductor de camión y el camión con todo el carro se lo lleven para otro lugar donde pasó por los peajes, pasó por todos los lugares y no hay una alerta, algo que se levante. Van a guardar autos de lujo a las clínicas privadas porque después que los roban, estas mafias ya saben que meterlos en una clínica privada abajo, en el -4, -3, no va a parecer sospechoso, nadie lo va a ir a buscar allá. Como tan de lógica, ¿no? Ya, ojalá que en esta política nacional... Es una gran oportunidad. Haya lógica. Información plural, opinión independiente.